nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. Mi grupo está conformado por María José Martínez, Erika Mungabusín, María Augusta Borja y Natalia Díaz. Nosotras les vamos a hablar acerca de las bacterias, virus y hongos, su clasificación, cómo infectan al ser humano y su forma de resistencia. Yo les voy a hablar sobre las bacterias, qué son, su clasificación, cómo infectan al ser humano y cuál es su resistencia. La célula bacteriana. Las bacterias son células muy sencillas, carecen de núcleo y tampoco presentan orgánulos en el citoplasma. Se las denomina procariotas. Son organismos unicelulares que se encuentran en todos los ecosistemas. Las bacterias son un numeroso grupo de seres vivos con características muy diversas. Las formas que presentan las bacterias pueden ser coco, bacilo, espirilo, vibrio. Las bacterias pueden presentarse como individuos sueltos o formando colonias. Los cocos. En un plano tenemos 2 cocos juntos, conocidos como diclococos, de 4 a 20 cocos juntos, de streptococos. 2 planos se conocen como los micrococos, los 3 planos como sarcina y en varios planos se conoce como los de estafilococos. Los bacilos. Cuando son parejas se conoce como diplobacilos, en cadenas como streptobacilos, en forma empalizada y también tenemos bacilos curvados. La estructura bacteriana. La célula bacteriana consta de las siguientes partes. Elementos obligados, que se encuentran en la pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, genoma, nucleoide, ADN. Los elementos facultativos consta el glicocálix, inclusiones citoplasmáticas, flagelos, esporas, fili o fimbrias. La pared celular. La función de la pared celular es proporcionar protección frente a choques osmióticos. La composición química. Péptido glucano o mureína, formado por N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico y un tetrapeptido, exclusivo de la bacteria. Los tipos de pared. Las bacterias gram positivas tienen una pared celular simple, una capa gruesa de péptido glucano, no tiene una capa externa de lipopolisacáridos y tienden a teñirse de color azul-violeta. Las bacterias gram negativas tienen una pared celular compleja, capa de péptido glucano fino, una capa externa de lipopolisacáridos y tienden a teñirse de color rojo o rosado. La membrana citoplasmática constituye una fina capa de unos 8 milímetros de espesor, mantiene la integridad celular y es altamente selectiva. El mecanismo de resistencia bacteriana puede darse por mutación, destrucción o inactivación o expulsión por mutación. Mutación. La mutación es un cambio en el ADN que a veces puede causar un cambio en el producto del gen, el cual es un blanco de acción del antibiótico. Cuando una bacteria susceptible entra en contacto con una concentración terapéutica de antibióticos como fluoroquinolones, el antibiótico puede unirse a las enzimas específicas como la ADN girasa. Esta enzima bacteriana es esencial y requerida para la replicación del ADN. El resultado final es muerte celular. Sin embargo, cuando las mutaciones espontáneas ocurren en áreas específicas de los genes que codifican estas enzimas, los antibióticos ya no se unen efectivamente. Esto permite la replicación del ADN. 2. Destrucción o inactivación. Muchas bacterias poseen genes que sintetizan las enzimas que degradan químicamente o desactivan el antibiótico, tornándose ineficaz contra la bacteria. Es aquí donde el antibiótico es degradado o modificado por la actividad enzimática antes de que éste pueda llegar al sitio blanco y así se lesione la bacteria. 3. Expulsión. Ciertas bacterias a menudo pueden convertirse en resistentes a los antibióticos a través de un mecanismo conocido como la expulsión. Una bomba de expulsión es en síntesis un canal que exporta activamente los compuestos antibióticos y otros compuestos fuera de la célula. Consiste en impedir que el antibiótico entre en una célula, mutando las porinas y alterando el sistema de transporte o creando mecanismos de transporte que eliminen el antibiótico del interior de la célula con el fin de que no se acumule en cantidades suficientes como para que pueda producir la muerte del microorganismo. Al bombear activamente los antimicrobianos, las bombas de expulsión previenen la acumulación intracelular necesaria para ejercer su actividad letal dentro de la célula. Yo les voy a hablar acerca de qué son los virus, cuál es su clasificación, cómo infectan al ser humano.
Los virus. Los virus son considerados seres acelulares ya que no poseen las propiedades de las células de eucariotas ni procariotas. Además, no pueden realizar funciones autónomamente, por lo que son considerados parásitos intracelulares obligados. Su tamaño oscila entre 24 y 300 nanómetros. La taxonomía. Orden, viral. Familia, Viridae. Subfamilia, Virinae. Género, virus. Además, los virus son entidades orgánicas compuestas tan solo de material genético, rodeado por una envuelta protectora. Son los agentes causantes de enfermedades, son mucho más pequeños que las bacterias, carecen de vida independiente pero se pueden replicar en el interior de las células vivas, perjudicando en muchos casos a su huésped en este proceso. Cientos de virus conocidos son causa de muchas enfermedades en los seres humanos, animales, bacterias y plantas. Su estructura está compuesto de un genoma, es el cual posee la información genética necesaria para la síntesis de proteínas que conforma la estructura de estos microorganismos. Este puede ser ADN, ácido desoxirribonucleico, o ARN, ácido ribonucleico. Una cápside o cápsula proteica es una especie de armazón del virus. Clasificación. Los virus se pueden clasificar de acuerdo al tipo de ácido nucleico en 4 tipos: ADN de cadena sencilla, ADN de cadena doble, ARN de cadena sencilla y ARN de cadena doble. De acuerdo a la cápside, se puede clasificar en cilíndricos o helicoidales, como el virus del mosaico del tabaco, cosaédricos, como los adenovirus, y los complejos, como los bacteriófagos. Los cilíndricos o helicoidales. En ellos los capsómeros, que son de un solo tipo, se ajustan en torno al hélice simple del ácido nucleico. Icosaédricos. En ellos los capsómeros suelen ser de varios tipos. Se ajustan a un icosaedro regular, que tiene por lo menos 20 caras triangulares y 12 vértices, dejando un hueco central en donde se sitúa el ácido nucleico. Algunos forman poliédricos con más caras que el icosaedro. Los complejos son con ligeras variantes, presentan lo siguiente: una cabeza icosaédrica que alberga el ácido nucleico, una cola de estructura helicoidal en forma de cilíndrico hueco, un collar de capsómeros entre la cabeza y la cola, una placa basal al final de la cola, con unos puntos de anclaje que sirve para fijar el virus a la membrana celular. ¿Cómo se replican los virus? Mediante varias etapas. La primera, adorción, es la unión entre la cápsida viral de proteínas y los receptores específicos en la superficie celular del huésped. La segunda, penetración. La forma en que el virus entra a la célula huésped varía dependiendo de la especie. Desnudamiento es el proceso por el cual el ácido nucleico del virus es liberado dentro de la célula. Puede ocurrir simultáneamente o poco después de la penetración. Multiplicación es la biosíntesis de los elementos necesarios para la formación de nuevos virus, ARN mensajero, proteínas y ácidos nucleicos. Incluye la expresión genética, transcripción y transducción, y la replicación del genoma, la transcripción de la síntesis de ARN mensajero a partir del genoma virus. El ensamblaje. En esta etapa se forma la cápside viral y se asocia con el genoma viral. Tras la formación de las partículas del virus, a menudo se realiza una modificación post-translación de las proteínas virales. La liberación. Los virus salen de la célula huésped por lisis o por gemación. Los virus sin envoltura se acumulan en algún tiempo en la célula hasta que ésta se rompe. Los virus con envoltura, por ejemplo como los del VIH, suelen ser liberados por gemación, proceso durante el cual el virus adquiere su envoltura de los fosfolípidos en la que se inserta en las células virales. Nosotros vamos a hablar acerca de los hongos. Dentro de ellos vamos a hablar su clasificación, la forma en que infecta al ser humano. El reino de los hongos. Existe un grupo de seres multicelulares que, aunque se parecen a las plantas, no realizan la fotosíntesis, no presentan flagelos, forman esporas y sus células tienen núcleo. Son los hongos, un reino al menos de 1000 especies.
muchas de las cuales también son microscópicas. Los hongos ocupan ambientes muy variados, pero la mayoría necesitan lugares húmedos y sombríos, con abundante materia orgánica. Algunos se alimentan de sustancias de descomposición, otros son depredadores y otros parásitos de plantas, animales y humanos. Los hongos tienen un papel muy importante en la naturaleza. Los que se alimentan de materia orgánica en descomposición ayudan a devolver al medio ambiente importantes sustancias, siendo incorporadas a la cadena alimentaria. Los hongos también son importantes para el hombre, siendo la mayor evolución del siglo XX se inició con la penicilina, una sustancia fabricada por un moho. Reproducción asexual en los hongos. La gran mayoría de los hongos producen esporas como medio para asegurar la dispersión de la especie y su supervivencia en condiciones ambientales extremas. Así pues, la espora es la unidad reproductiva del hongo y contiene toda la información genética necesaria para el desarrollo de un nuevo hongo. Las asexuales, que suelen ser resistentes a la sequedad y la radiación, pero no especialmente al calor, por lo cual no tienen periodo de latencia. Pueden germinar cuando hay humedad, incluso en ausencia de nutrientes. Las sexuales son más resistentes al calor que las asexuales, aunque no tanto como las endosporas bacterianas. Suelen presentar latencia germinado solo cuando son activadas, por ejemplo, por calor suave o alguna sustancia química. En los hongos hay dos formas de reproducción sexual y asexual, aunque en algunas especies coexisten ambas formas en el mismo organismo, que se los denomina holomorfo, denominándose estado perfecto o telomorfo a la forma sexual y estado imperfecto o anamorfo a la asexual. Así, los hongos que presentan reproducción sexual se denominan hongos perfectos y los que solo tienen reproducción asexual se denominan hongos imperfectos. Tipos de hongos. Existen 3 tipos de hongos. Los más comunes son el mucor, que poseen hifas no divididas y esporas de soporte de hifas verticales. El penicillium, que tiene hifas tipo hebras y tabiques y que también estas poseen estructuras de soporte de tipo pincel. El tercer tipo son los agáridos o setas, que comúnmente visto con un sombrero y un pie. Clasifican en un reino distinto al de las plantas, animales y protistas. Esta diferenciación se debe, entre otras cosas, a que poseen paredes celulares compuestas por quitina, a diferencia de las plantas, que contienen celulosa. Clasificación clásica de los hongos. Flamulina velutipes. Hongos ameboides o mucilaginosos. Mixomicotes, división mixomicota. Plasmodioformicotes, división plasmodioporomicota. Hongos lisotróficos o absorbotróficos. Pseudohongos oomicotes, división oomicota. Chitridios, división chitridiomicota. Hongos verdaderos o eumicotes, división eumicota. Sigomisetes, clase sigomisetes. Ascomisetes, clase ascomisetes. Basidiomisetes, clase basidiomisetes. Hongos imperfectos, clase deuteromisetes. Clasificación actual del reino de los hongos. Chitridiomisetes, división chitridiomicota. Sigomisetos, división sigomicota. Glomeromisetes, división glomeromicota. Basidiomisetes, división basidiomicota. Ascomisetes, división ascomicota. Hongos medicinales. Desde el descubrimiento por Fleming de la penicilina como un metabolito del mecanismo antagónico que tienen los hongos contra otros microorganismos, se ha desarrollado una gran industria para el descubrimiento, separación y comercialización de nuevos antibióticos. Entre los hongos medicinales más importantes destacan varias especies del género Penicillium, como el Penicillium notatum y Penicillium chrysogenicum, de los que se extrae la penicilina. Hongos venenosos. En la naturaleza, solo ciertas variedades de hongos son comestibles, el resto son tóxicos por ingestión, pudiendo causar severos daños multisistémicos e incluso la muerte. La micología tiene estudios detallados sobre estas variedades de hongos. Especies como la Amanita phalloides, Cortinarius orellanus, Amanita muscaria, Schloropygium molibdites, Galerina marginata o la Lepiota alveola, debido a sus enzimas tóxicas para el ser humano causan síntomas como taquicardias, vómitos y cólicos dolorosos, sudor frío, exceso de sed y caídas bruscas de la presión arterial, excreciones sanguinolentas.
La víctima contrae graves lesiones necróticas en todos los órganos, especialmente en el hígado y el riñón. Estos daños son muchas veces irreparables y se requiere trasplante de órganos por lo general. La identificación de las diferentes especies de hongos venenosos requiere el conocimiento visual de su morfología específica. No existe ninguna regla general válida para su reconocimiento. Enfermedades causadas por hongos en la piel y en las uñas. Pitiriasis versicolor. Manchas blancas o rosadas, claras, que descaman y suelen producir picazón. Tiña corporis. Placas rosadas con bordes elevados, descamativas y que producen picazón. La tiña cruris. Manchas rojizas descamativas que generan sensación de picazón y ardor. Se localizan en la cara interna de los músculos. Tenemos la tiña pedis. Lesiones descamativas que fisuran los dedos y generan ardor. Y la tiña pedis, ampollas y vesículas con secreción cerosa que arde. Tiña ungueal. Placas amarillas o blanquecinas con engrosamiento y fragmentación de la uña.